finales de los años 90, una desaparición conmocionó a una comunidad entera. La búsqueda de Jonathan Viera Junino movilizó a familiares, vecinos y medios de comunicación. Esta es la historia de una familia que nunca dejó de buscar respuestas, una historia marcada por el dolor, las preguntas y el paso del tiempo. Yo vivía cerca de la zona donde ocurrió todo, y recuerdo claramente el miedo que había entre las familias. En aquellos días muchos padres estaban preocupados, porque todos teníamos niños pequeños y la desaparición de Jonathan hizo que muchas personas sintieran que algo así podía pasarle a cualquiera. Era un momento de mucha angustia para una comunidad que buscaba respuestas. Antes de convertirse en el protagonista de una historia que conmocionó a muchas personas, Jonathan Viera Junino era simplemente un niño. Jonathan tenía alrededor de 5 años cuando desapareció. Era el menor de una familia formada por sus padres, su hermano y sus hermanas mayores. Para su familia, Jonathan no era un nombre en una noticia. Era un hijo, un hermano y un niño querido que tenía toda una vida por delante. Vivía junto a su familia en una comunidad donde los vecinos se conocían y donde los niños compartían juegos y momentos de todos los días. Un día, la tranquilidad de aquella familia cambió para siempre. Jonathan desapareció y lo que al principio parecía una preocupación familiar se convirtió en una búsqueda que movilizó a vecinos, medios de comunicación y a muchas personas que querían ayudar. Desde ese momento comenzó una larga lucha de una familia que no dejó de buscar respuestas. Con el paso de los años, el caso de Jonathan Viera Junino siguió generando preguntas. En publicaciones posteriores y recopilaciones de la época se recuerda que Jonathan, de 5 años, desapareció el 22 de febrero de 1991 en la zona de Salinas, Canelones. Más de un mes después fue encontrado el cuerpo de un menor en la zona de la Laguna del Cisne, que en un primer momento fue relacionado con la desaparición de Jonathan. Sin embargo, la familia mantuvo dudas sobre esa identificación y años después un estudio genético realizado en Alemania determinó que aquel cuerpo no correspondía a Jonathan. A pesar del paso del tiempo, el caso continuó siendo recordado como una historia sin respuestas definitivas. Durante los días y meses posteriores, la búsqueda de Jonathan continuó. Su familia nunca aceptó dejar de buscar respuestas. Mientras pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer preguntas alrededor del caso y la familia sostuvo que la identificación del cuerpo encontrado no coincidía con su hijo. La madre de Jonathan mantuvo esa postura desde el principio y buscó demostrarlo mediante estudios que pudieran confirmar la identidad del niño encontrado. 33 días después de la desaparición de Jonathan, fue encontrado el cuerpo de un menor en la zona de la Laguna del Cisne. En un primer momento, ese hallazgo fue relacionado con la búsqueda de Jonathan Viera Junino. Sin embargo, desde el comienzo, la familia manifestó sus dudas sobre esa identificación. La madre de Jonathan sostuvo que aquel cuerpo no correspondía a su hijo y pidió que se realizaran estudios que pudieran confirmar la identidad. Con el paso del tiempo, la familia continuó buscando respuestas. Años después, un estudio genético realizado en Alemania determinó que el cuerpo encontrado no pertenecía a Jonathan. El caso, que ya había conmocionado a toda una comunidad, volvía a abrir una pregunta que permanecía sin respuesta. ¿Qué había ocurrido realmente con Jonathan Viera Junino? Después de conocer el resultado del estudio genético, la familia de Jonathan no dejó de buscar. Para ellos, la respuesta seguía estando pendiente. Si aquel cuerpo no era Jonathan, entonces la pregunta principal continuaba sin resolverse. Durante años mantuvieron viva la búsqueda, difundiendo su historia y pidiendo ayuda a quienes pudieran aportar información. Vecinos, periodistas y personas que conocieron el caso acompañaron ese pedido de respuestas, mientras el nombre de Jonathan seguía presente en la memoria de quienes habían vivido aquellos días. Con el paso del tiempo, el caso de Jonathan Viera Junino trascendió las fronteras de su barrio y llegó a distintos medios de comunicación. Radios, prensa escrita y programas de televisión difundieron la historia de una familia que continuaba buscando respuestas. En una época en la que Internet todavía no era una herramienta al alcance de todos, la difusión dependía principalmente de los medios tradicionales y de la solidaridad de las personas que compartían la información. Muchas voces intentaron mantener vivo el pedido de ayuda y acompañar a una familia que llevaba años esperando noticias sobre Jonathan. Con los años, aunque el tiempo pasaba, la historia de Jonathan no desapareció. Familiares, vecinos y personas que conocieron el caso continuaron difundiendo su búsqueda a través de los medios que tenían disponibles. En Internet comenzaron a aparecer páginas dedicadas a mantener viva su historia, con fotografías,
recuerdos y mensajes de apoyo para una familia que seguía esperando respuestas. Aquellos espacios se convirtieron en una forma de conservar la memoria de Jonathan y de reunir información que, con el paso del tiempo, podía ayudar a reconstruir lo ocurrido. 30 años después, reconstruir esta historia también significa buscar entre archivos del pasado, páginas antiguas, enlaces desaparecidos y grabaciones que alguna vez estuvieron disponibles forman parte de una memoria digital que poco a poco fue desapareciendo. Pero cada rastro encontrado permite acercarse nuevamente a una historia que muchas personas no olvidaron. Con el paso de los años, muchos archivos de aquella época comenzaron a desaparecer. Entre ellos quedaron referencias a grabaciones que alguna vez estuvieron disponibles en páginas dedicadas al caso. Hoy esos audios ya no se encuentran accesibles, pero los rastros digitales muestran que formaron parte de la difusión que acompañó la búsqueda de Jonathan. La recuperación de esos archivos se convirtió también en una búsqueda dentro de la propia memoria de Internet. Con el paso de los años, el caso de Jonathan Viera Giunino continuó generando preguntas. Para su familia, la desaparición nunca dejó de ser una herida abierta. El resultado del estudio genético confirmó que el cuerpo encontrado años atrás no correspondía a Jonathan, pero la respuesta sobre qué ocurrió con él seguía pendiente. Alrededor del caso surgieron distintas versiones e interrogantes que fueron formando parte de la memoria de quienes siguieron la historia. Sin embargo, más allá de las dudas y las diferentes opiniones, hay una realidad que permanece. Una familia pasó años buscando respuestas y un niño quedó en el recuerdo de toda una comunidad. Más de 3 décadas después, el nombre de Jonathan Viera Giunino continúa siendo recordado. Esta historia no habla solamente de una desaparición. Habla de una familia que buscó respuestas, de vecinos que acompañaron una búsqueda y de una comunidad que no quiso olvidar. El tiempo puede pasar, pero algunas historias permanecen porque detrás de cada nombre hay una vida, una familia y una esperanza. Dedicatoria. A Jonathan Viera Giunino. A un niño que, aunque el tiempo haya pasado, continúa presente en la memoria de quienes lo conocieron y de quienes escucharon su historia. Y a su familia, por la fuerza, el amor y la esperanza de todos estos años. Que nunca se pierda el recuerdo de Jonathan y que esta historia sirva para mantener viva la memoria de un niño que fue querido y buscado. Con respeto. Con el paso de los años, muchas imágenes y archivos de aquella época desaparecieron, pero algunas huellas quedaron.